Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a hablar sobre cómo se está reduciendo nuestra libertad y nuestra privacidad en el Internet. La mayoría de nosotros pensamos que el Internet es totalmente libre y que podemos leer o escribir lo que queremos y que nuestros gobiernos no tienen la capacidad técnica como para espiar o censurar todo lo que leemos o escribimos en la red. Pero un nuevo estudio sobre la libertad en Internet en 60 países muestra que no es tan así y que muchos de nuestros países están practicando más censura y más espionaje en el Internet de lo que pensábamos. El estudio, un estudio enorme de 881 páginas de Freedom House, un grupo de defensa de los derechos civiles y humanos en Washington, dice que hay un retroceso mundial en las libertades en el Internet y que ese retroceso incluye a los países más grandes de América Latina y a Estados Unidos. ¿Cuáles son los países de nuestra región que más censuran el Internet? ¿Y qué pasa con las empresas como Google, como Twitter, como Facebook? ¿Hasta qué punto están leyendo nuestros emails y vendiendo nuestra información? Se lo vamos a preguntar directamente a los autores de este informe y a varios expertos que siguen muy, pero muy de cerca este tema. Desde Santa Bárbara, California, vamos a tener a Ashley Greco Stoner, la investigadora de Freedom House, que coordinó la sección de América Latina de este informe sobre las libertades en Internet. Desde Nueva York nos va a acompañar Carlos Lauría, coordinador para las Américas del Comité de Protección de Periodistas, un importante grupo de defensa de la libertad de expresión y de los periodistas. Desde Washington vamos a tener a Paulo Sotero, director del Instituto Brasil del Centro Woodrow Wilson. Muchas gracias por estar con nosotros. Desde Washington también nos va a acompañar Viviana Jackman, encargada de América Latina de Freedom House, el grupo, la organización que hizo este estudio. Desde México va a estar con nosotros la doctora Alejandra Ezeta, que estuvo a cargo del capítulo de México en este informe. Y en nuestros estudios vamos a tener a Rod Soto, miembro de la Junta Directiva de Hack Miami, un grupo de hackers y consultor de seguridad online, y Alberto Arévalos, director de comunicaciones para América Latina de Facebook, ex ejecutivo de Google, un hombre que conoce la industria desde adentro como muy pocos. Antes de ir a la entrevista con Ashley Greco Stoner, veamos lo que dice el informe de Freedom House sobre la libertad en Internet en el mundo. Según este informe, y señor director, si podemos ver la tabla, hay 60 países que ellos estudiaron, de los cuales 17 países son calificados como libres. Incluyen a Islandia, Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón, Italia, Argentina y Kenia. Después hay 29 países a los que Freedom House califica de parcialmente libres, que incluyen a Brasil, a Ecuador, a México, a India y a Rusia. Y después hay 14 países que el estudio califica de no libres, que incluyen a China, Arabia Saudita y Cuba. Vamos a ver lo que nos dijo hace pocas horas Ashley Greco Stoner, la investigadora que estuvo a cargo de los países de América Latina en este informe de la organización Freedom House. Veamos. Ashley Greco Stoner, gracias por estar con nosotros. Tú has supervisado la parte de América Latina de este informe sobre libertad en el Internet en el mundo. ¿Encontraron ustedes en este informe que hay un creciente esfuerzo de los gobiernos en las Américas para controlar los contenidos de Internet, o sea, para censurar el Internet, o no? Lamentablemente, pareciera que esa es la tendencia del último año. Ha habido una evolución positiva en algunos países que han propuesto o promulgado leyes que tienen un impacto positivo sobre la libertad en Internet, como en México y en Brasil. Pero también se ha dado una tendencia negativa en cuanto a controles y bloqueos del Internet. De los 6 países latinoamericanos que cubrimos en el reporte de 2013, 1 aparece por primera vez y 5 eran recurrentes. De esos 5, 4 bajaron de categoría este año y el único que mantuvo el mismo puesto fue Cuba, que es el país con más restricciones al Internet. ¿Cuáles son los 4 países en que las libertades en Internet se deterioraron en América Latina?
De acuerdo al reporte, entre 2012 y 2013, la situación se ha deteriorado en Brasil, México y Venezuela. Y Argentina, de hecho, es el único país que cubrimos de Latinoamérica que está clasificado como libre en nuestro ranking. Y de todas maneras, a pesar de ser clasificado como libre, la situación se ha deteriorado este año por la violación de los derechos de los usuarios y bloqueos de contenido. Esto tuvo que ver con demandas contra Google y Yahoo por divulgar contenidos de terceros y también con un aumento de restricciones generales a la libertad en Internet en el país. Pero también Argentina sigue siendo el mejor del grupo. Lamentablemente, Brasil tuvo unos cuantos asuntos este año en cuanto a la violación de derechos del usuario. Violencia para con periodistas, eliminación de sitios web e intimidaciones a periodistas. Ashley, antes de entrar en detalle en país por país, ¿hay un creciente control de los contenidos en Internet como en China o en Cuba? ¿Eso es lo que está pasando en todos nuestros países? En algunas instancias estamos viendo restricciones de contenido, como en Cuba y China. Por suerte, no hay aún otros países en Latinoamérica que estén al nivel de China o Cuba. Sin embargo, en Venezuela se han visto tendencias preocupantes en el último año. Durante el conteo de votos de las elecciones presidenciales, el 95% de los usuarios de Internet en Venezuela perdieron su conexión a la red. Entonces, cuando hay una caída a ese nivel de la red de Internet, la gente pierde noción de lo que está pasando en su gobierno y del futuro de su país. Y eso es muy preocupante. Antes de hablar de México, antes de hablar de Argentina, antes de hablar de Venezuela, hablemos un poco de Brasil, porque la presidenta Dilma Rousseff es la que está llevando adelante esta propuesta de regular el Internet en todo el mundo. Vamos a Washington. Paulo Sotero, en Washington. ¿Es justa la calificación de Brasil como un país solo parcialmente libre en lo que hace el Internet o no? Creo que sí, por esta razón. Ha habido muchas intervenciones en la Internet para sacar contenido. Por ejemplo, si un político dice algo, el otro político se da por ofendido. Hay maneras en Brasil de, por medio de acciones judiciales, imponer a los proveedores que saquen estas informaciones de ahí. Es algo que tiene que ver con libertad de expresión, pero creo que en Brasil este es el problema hoy, en este momento. Hay, digamos, la iniciativa de regulación que se llama el Marco Civil de la Internet en Brasil, que ganó mucha importancia después de las alegaciones sobre espionaje hecha por la NSA de Estados Unidos en empresas, en la presidenta de Brasil, contra ciudadanos brasileños. Esto ganó urgencia, esto está para ser votado y hay aspectos de esto que son bastante controversiales. Vamos a New York. Carlos Lauría, en Nueva York. La misma pregunta sobre Argentina. ¿Es justa la calificación de Argentina como un país libre en Internet o no? Sí, creo que esa es una calificación justa. Nosotros en el CPJ no hemos documentado violaciones sobre derechos de Internet en la Argentina, ni tampoco ataques contra periodistas que trabajan en medios digitales. Así que creo que es una calificación justa, ¿verdad? En 30 segundos, Carlos Lauría, lo de Brasil, lo que estás de acuerdo con Paulo Sotero, ¿eso les preocupa más? Sí, Brasil preocupa. El informe de Google Transparencia habla de que Brasil es el país que recibe mayor cantidad de pedidos para remover contenido de Internet, ¿no?, por acciones judiciales o gubernamentales. Hay una fricción permanente entre la libertad de expresión y la protección legal, ¿no? Y esperemos que este marco de Internet, que incorporaba este marco legal civil de Internet, en el que hablaba Paulo, que se está tratando en el Congreso, que su proyecto inicial incorporaba garantías importantes en términos de proclamar la libertad de expresión, en términos de limitar la retención de datos y además protección de intermediarios, de responsabilidad por acciones de terceros, ¿no? Entonces, estamos viendo con mucha atención lo que está pasando en el Congreso en este momento en Brasil con este marco civil de Internet.
Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos vamos a analizar, entre otras cosas, si ajusta la calificación de Estados Unidos como un país libre en Internet. Vamos a hablar de México y de las grandes empresas de Internet como Google, como Facebook, como Twitter, hasta qué punto venden nuestra información. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre la creciente censura y el creciente espionaje en el Internet. Seguimos con la entrevista que le hicimos hace pocas horas a Ashley Greco Stoner, la investigadora que encabezó el equipo de Freedom House que calificó a los países de América Latina en cuanto a sus libertades en la red. Veamos. Ashley Greco Stoner, me llamó la atención en el mapa de libertades en el Internet en el mundo que tienen ustedes en la portada del informe, que ustedes ponen a México y Brasil en el mismo color amarillo que Venezuela y Ecuador como países parcialmente libres. ¿No es un poco exagerado poner a Brasil y a México en la misma categoría que Venezuela y Ecuador? Los países están considerados parcialmente libres por distintos motivos. No vemos un nivel de abuso de los usuarios en Brasil al mismo nivel, en términos de violencia o de demandas, que vemos en México o en Ecuador. Y en Venezuela, el problema de la libertad en Internet es mucho más grave que en Brasil. El problema de Brasil es, nuevamente, la ley de elecciones, la aplicación de esa ley. ¿Qué dice exactamente esa ley en Brasil? La ley prohíbe cualquier contenido que sea crítico a los políticos del gobierno o a un candidato para ser gobernante durante los 3 meses previos a las elecciones. Cualquier contenido que descalifique a la persona o que se considere difamación o un insulto. El problema es que aplica en demasía y termina inhibiendo la libertad de expresión en Internet. ¿México? México está definitivamente peor que Brasil, y Ecuador cae entre Brasil y México en el reporte de este año. Entonces, hay variaciones en la categoría de parcialmente libre. Pero me llamó la atención en el reporte, ustedes dicen también que México compró equipos de intercepción y espionaje de Internet y comunicaciones telefónicas por $355 millones, principalmente con ayuda económica de Estados Unidos. ¿Eso les preocupa? Sí, la vigilancia en México es un problema. El contrato que mencionas no se hizo público cuando se realizó, por lo que los mexicanos, en su mayoría, no estaban al tanto del nivel de vigilancia que se estaba llevando a cabo. Esa vigilancia es para controlar la actividad criminal en cuanto a los carteles de la droga, pero no lo hace menos preocupante. En México hay una gran vigilancia a los ciudadanos. Esto es muy problemático, absolutamente. Ellos tienen acceso a los teléfonos e emails en tiempo real, sin un permiso del juez, y hasta pueden encender el micrófono de los celulares para detectar sonidos de fondo y escuchar conversaciones. Ashley, cuando tú dices que ellos pueden monitorear, ¿te refieres al ejército? Es el ejército en conjunto con el gobierno. Alejandra Zeta en México, la misma pregunta que le decíamos a Viviana Yacaman. ¿No es un poco exagerado poner a México en la misma categoría de países semilibres o parcialmente libres que Venezuela, donde según ustedes el gobierno directa o indirectamente cierra a veces o bloquea o interfiere sitios web de la oposición? Bueno, lo que sucede es que ambos países están calificados de esa manera por diferentes razones. En el caso de Venezuela, por la mayor intervención en cuestiones de Internet, pero en el caso de México tiene que ver mucho más con la violencia contra periodistas digitales. En ese sentido, por eso México se vuelve, ha ido cambiando su calificación y es cada vez menos libre, porque de los últimos 2 años a la fecha, el ataque contra periodistas digitales ha ido en aumento.
lo mismo que contra blogueros y contra periodistas o contra tuiteros, ¿no? Y también ataques muy importantes a medios de comunicación, como ataques cibernéticos, o se les niega el acceso del servicio. Entonces eso ha hecho que por esas razones México sea cada vez menos libre, aunque obviamente en esa franja de parcialmente libre hay también sus matices, ¿no? México no está en el mismo lugar que Venezuela, ni tampoco está en el mismo lugar que Brasil, pero sí ha sido preocupante cómo cada año ha ido disminuyendo la calificación de México con respecto a otros países que sí son libres, y tiene que ver principalmente por el ataque a periodistas y por los sistemas de inteligencia que tiene montado el gobierno y el ejército para la vigilancia de los ciudadanos, tanto de teléfonos celulares como comunicación internet y correos electrónicos. Por eso es que México Vamos a Nueva York. Carlos Lauría, ¿ustedes comparten esa preocupación, Carlos Lauría, por México? Sí, es verdad, Andrés. En México la situación es muy seria de violencia, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, hace un par de años que el primer caso de una periodista que trabajaba en Internet, que fue asesinada en Nuevo Laredo, ¿no? Es decir, la situación es muy preocupante, no solo por los ataques a periodistas que trabajan en medios digitales, sino también por los ataques de denegación de servicio, llamados DDoS por sus siglas en inglés, que son ataques que se realizan para impedir que un sitio web funcione a través de sobrecargas que recibe un servidor por comunicaciones externas, ¿no? Lo hemos visto en el caso... Tenemos que ir a Washington porque por problemas de vía satélite nos van a cortar la transmisión con Washington. Viviana Jackman en Washington. ¿Qué piensan ustedes sobre la propuesta de Brasil de regular el Internet a nivel internacional? ¿Buena o mala idea, Viviana? Yo creo que estamos frente a una idea que puede cambiar la Internet de la manera en que la conocemos. Hoy día conocemos a Internet sin límites, sin bordes nacionales, y donde todo el mundo puede opinar y decir lo que quiere. La idea de Brasil es de alguna manera ponerle límites, una frontera al Internet, de tal manera de proteger la privacidad de sus usuarios y por otras razones. Esto podría conducir a la balcanización, si se quiere, de la Internet, donde las leyes nacionales de cada uno de los países podrían crear barreras, fronteras, que hoy día no existen. Entonces, realmente el futuro de la Internet está en juego y se está debatiendo hoy día a raíz de la propuesta de Brasil. Pablo Sotero, en Washington también, ¿estás de acuerdo? Creo que hay que calificar esto. La cuestión controversial de la propuesta brasilera es la localización de las bases de datos de Internet en el país. Esto viene a la raíz de las revelaciones de espionaje de NSA. Y ahí hay un debate muy fuerte en Brasil de expertos en eso que dicen que este tipo de medida no va a proteger más a Brasil y va a producir un efecto negativo en términos de alejar inversiones de estos importantes proveedores tipo Google, tipo Twitter, tipo Facebook. Brasil tiene el segundo más grande número de usuarios de Facebook en el mundo. La discusión es de ahí. Brasil podría sí hacer estas cosas si desarrollara su infraestructura de banda ancha. Es una discusión también técnica y yo creo que lo que inspira la ley, la propuesta, no es el deseo de controlar, de censurar, es algo que tiene que ver con la gobernanza internacional de Internet. Brasil tradicionalmente prefiere que esto sea en cosas multilaterales, pero la presidenta Dilma Rousseff ha convocado una reunión para abril del año próximo para que se discutan
gobiernos, empresas, usuarios, la gobernación de la Internet. Creo que es una iniciativa interesante. Sin embargo, la ley que está en el Congreso tiene aspectos controversiales, están siendo muy debatidos en Brasil. Viviana Yacamán, antes de ir a un corte, Pablo Sotero estaba hablando de Brasil, pero ¿qué pasa con el proyecto de la presidenta Dilma Rousseff de hacer una regulación internacional del Internet? Porque por un lado hay que regular el Internet, o sea, ninguno de nosotros, supongo, queremos permitir pornografía infantil, incitación al terrorismo, etcétera, en Internet. Por otro lado, hay que defender las libertades individuales. ¿Qué piensas tú de esta idea de regular internacionalmente el Internet? ¿Son las Naciones Unidas, como dice Brasil, el lugar para hacerlo o no? Yo creo que las Naciones Unidas puede ser un lugar, pueden haber otros también. El punto más importante es que la Internet hoy día es un vehículo libre de expresión de los ciudadanos, que no tiene fronteras nacionales y debería permanecer de esa manera. La idea de discutir que la presidenta Dilma Rousseff propuso para abril del próximo año es una idea muy interesante. Se está desarrollando y se ha desarrollado hace muchos años un foro de gobernanza en Internet que va a tener lugar en unos días más en Bali, en Indonesia, donde también confluyen gobiernos y usuarios y empresas. Y se han tomado algunas normas, hay ciertos estándares, digamos, que la Internet hoy día tiene. Pero me parece muy preocupante la idea de pensar en regular, porque hay gobiernos autoritarios en el mundo que con esa excusa van a poder controlar los contenidos, censurar a sus opositores políticos. Es distinto cómo reacciona una democracia que un autoritarismo frente a estos temas. Entonces, cuando se mira este debate a nivel global, es un debate bastante complejo y yo creo que una de las claves es seguir discutiendo, seguir conversándolo. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos vamos a hablar sobre Estados Unidos. Vamos a analizar si es justa la calificación de Estados Unidos como un país libre en materia de Internet. Y más tarde vamos a hablar de las empresas, de Google, de Twitter, de Facebook. ¿Hasta qué punto nos vigilan y venden información de las grandes compañías de Internet? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre la creciente censura y el creciente espionaje en el Internet. Seguimos con la entrevista que le hicimos hace pocas horas a Ashley Greco Stoner, la investigadora que encabezó el equipo de Freedom House que estudió las libertades en la red en las Américas. Veamos. Ashley Greco Stoner, Estados Unidos, hablemos un poco de Estados Unidos. ¿En Estados Unidos también se ha deteriorado la libertad en el Internet o no? Sí, eso es correcto. El deterioro se debe a esta vigilancia que se estuvo haciendo en los últimos años. Hasta hace un año, los ciudadanos americanos no estaban enterados del nivel de vigilancia que manejaba el gobierno hacia ciudadanos americanos y hacia extranjeros. Esto ha afectado la calificación de los Estados Unidos. Vamos a Nueva York, Carlos Lauría. Carlos, ¿es justa la calificación de Estados Unidos como un país libre en Internet o no? Bueno, ahí Ashley explicaba el deterioro que se ha producido en este último año a partir de las revelaciones de Snowden, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver también con el deterioro en general que se ha producido en términos de libertad de prensa en Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido el CPJ lanzó la semana pasada, como sabes Andrés, un informe escrito por Leonard Downey Jr., ex editor ejecutivo de Washington Post, en donde habla de los medios y la prensa en Estados Unidos post septiembre 11, y en la conclusión es que el procesamiento agresivo de informantes, el tema de la masiva vigilancia de las comunicaciones,
los registros de periodistas, ¿no? De correos electrónicos y de comunicaciones de periodistas, como el caso de la Associated Press este año, han ubicado a Estados Unidos en un lugar de alarma, ¿no? Y un lugar de deterioro muy profundo de la libertad de prensa, con un impacto internacional obviamente muy grande, ¿no? Y el efecto que esto tiene. La conclusión del informe es que en términos de secrecía, la administración del presidente Obama se ubica incluso más abajo que la de Nixon. Con eso es, creo que, concluyente el informe. Pero, Carlos Lauría, volviendo al tema de dónde ubicar a Estados Unidos perdón, en el mapa mundial, ¿tú estás de acuerdo con el informe de Freedom House en que es un país libre, a diferencia de México y Brasil y Venezuela y Ecuador, que son semilibres según este informe, o no? ¿O tendrían que estar todos en el mismo...? Yo creo que no, que hoy por hoy es un país libre, ¿no? Habría que evaluar de acá a un tiempo cuál es el impacto real para el trabajo de los periodistas, que todavía es difícil determinar, de todo revelaciones sobre la vigilancia masiva de las comunicaciones. Todavía es difícil determinar cuál es el impacto real, ¿no? de la vigilancia masiva, pero de un tiempo a esta parte tal vez surjan investigaciones que permitan establecer realmente si esto es así, si es un país libre, tan libre como habla el informe de Freedom House. En los segmentos anteriores hemos hablado de los países, hasta qué punto censuran o interfieren o espían en Internet, pero hablemos un poco de las empresas. ¿Qué pasa con las empresas como Google, como Twitter, como Facebook? ¿Hasta qué punto, Rod Soto, tú eres un hacker, tú no estás del lado de las empresas? ¿Hasta qué punto estas y otras empresas de Internet están constantemente leyendo lo que nosotros escribimos o siguiendo nuestros hábitos en Internet para después venderles esa información o hacer otras cosas? Bueno, es realmente claro el grado en que ellos recogen la información. Es bien específico. Cuando usted está usando Facebook o está usando Google, le aparecen avisos que tienen relación con el email que está leyendo, que tienen relación con su cumpleaños, que tienen relación con lo que usted come, que tienen relación con lo que usted compra. Obviamente hay sea, está dirigido a mí personalmente ese aviso. Correcto. O sea, ¿cómo funciona eso? Las empresas, o sea, ¿qué hacen? ¿Ven nuestros emails? ¿Ven nuestros hábitos de navegación? ¿Qué hacen? Ellos, básicamente, cuando usted se registra en esos sitios, usted pone una cantidad de información personal, fecha de nacimiento, lugar donde usted vive, donde usted trabaja y cosas que a usted le gusta, y a partir de eso hay una tecnología basada en base de datos que hace sugerencias al usuario a medida que el usuario interactúa con la aplicación. En este caso podría ser Facebook o podría ser Google Plus o cualquier otra. Pero siguen mis pasos en Internet. En otras palabras, si yo quiero comprar algo por Internet, un mueble, busco mueblerías en mi zona, las empresas de Internet inmediatamente le avisan a los vendedores de muebles de todo el mundo, oye, ¿este usuario está buscando muebles o no funciona? No todas las mueblerías del mundo, pero las mueblerías que son clientes de ellos, sí. Eso es correcto. A ver, Alberto Abreu, tú conoces la industria como nadie. ¿Es así o no es así? A ver, déjame dar un pasito atrás primero. La situación es la siguiente. No hay nada gratis en este mundo. La forma que tienen estas empresas de poder financiar los servicios que proveen a la gente es a través de la publicidad. Si no tendría que cobrarlos, sería que cobrarlos muy caro. Sería muy caro tener una cuenta de Gmail con 7 o 10 gigas de capacidad o disfrutar los beneficios de una red como YouTube o como Facebook. Habiendo dicho eso, la publicidad es lo que mueve un montón de industrias de contenido. Por ejemplo, este programa. Sí, pero nosotros no estamos averiguando cada persona que nos ve, qué le gusta, qué no le gusta, cuándo nació, no tenemos la menor idea. Claro, tampoco las empresas. Es decir, lo que decía él era correcto, desde el punto de vista de que hay un montón de información que es pública, que la gente voluntariamente pone, y que se puede usar como referencia para tener lo que se llama un demográfico, ¿sí? De la misma manera que hace un supermercado, cuando yo voy a comprar y tiene la información de lo que yo compro, o mi tarjeta de crédito tiene la información de lo que yo compro, y después me llegan a mi casa por correo, lo que llamamos el correo basura, donde hay un montón de cosas que están relacionadas con lo que yo compro. Esto existe desde hace muchos años. Y la gente está en este sistema de la publicidad desde hace muchos años.
no hay diferencia en ese sentido. Las empresas no pueden particularizar con nombre y apellido, es decir, yo sé lo que hace Andrés Oppenheimer. No. Lo que pueden decir es, acá hay una persona que estuvo mirando mueblerías y la empresa asume que o el sistema, o sea, en realidad, en vez de el sistema, Andrés Oppenheimer ponen un número. Exactamente, es decir, no vos como persona ni saben dónde vives, tu tarjeta de crédito sí sabe dónde tú vives y sí sabe cuánto gastas por mes, y tiene mucha más información granular, como se dice, de la que puede tener una empresa de Internet. Pero habiendo dicho eso, el sistema lo que piensa y lo que supone es que la información relacionada con tus gustos, la publicidad, va a ser más efectiva que si tú estás buscando mueblerías y yo te pongo una publicidad de un auto. Rod, ¿qué tiene de malo eso? Bueno, hay peligro. El peligro es porque usted puede poner cosas que son sensitivas, que son privadas de las personas. Por ejemplo, hay casos de, si usted se va a un grupo, por ejemplo, en Facebook, donde usted tiene cierto gusto por ejemplo, parques o cosas por el estilo, se han visto cosas, por ejemplo, predadores que van a ese tipo de grupos para buscar cuáles son los padres y dónde tienen a sus hijos. Usted tiene que tener cuidado con el tipo de información que usted pone. Si usted tiene hijos, a dónde va, si usted va al parque, si usted va de viaje. O sea, por ejemplo, si usted va y pone un estatus público que dice, sí, me voy a la playa por 3 semanas, usted está invitando probablemente a alguien a chequear, su casa. El problema no es solamente el control interno que tiene el usuario, pero hay una tendencia sistemática de ciertas empresas que están poco a poco en los settings que ellos tienen de su aplicación, están cortando la manera del usuario de protegerse contra gente que quiere averiguar o investigar cosas. Ahora vamos a hablar de eso, pero antes de ir a un corte rápidamente, Alejandra Ezeta en México, ¿es un tema esto en México, el de las empresas o no? Pues lo que tenemos registrado nosotros es que el gobierno de México en el último año ha pedido ha hecho 12 solicitudes a Google para bajar contenidos de la red que ellos creen que son incómodos para el gobierno. Lo que no sabemos, aparentemente, según lo que hemos investigado, es que Google ha hecho caso a un porcentaje muy bajo de las peticiones del gobierno. Lo que sí es importante resaltar es el aumento en estas peticiones, ¿no? De 2011 solamente fue una y el año pasado aumentaron a 12. Pero sí es importante también resaltar que Google ha sido como muy apegado a sus políticas de privacidad y ha dado poca información. Fuera de eso, nosotros no tenemos ninguna información de que las empresas estén dando información a diestra y siniestra de los usuarios como se dio en Estados Unidos. Eso no quiere decir que no esté sucediendo. Por ahora nosotros no tenemos eso. Cuando volvamos vamos a seguir con el tema de las empresas y quiero preguntarle a Alberto Arévalos qué está haciendo Google y qué está haciendo Facebook. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre la censura, la creciente censura y el creciente espionaje electrónico en el Internet. Alberto Arévalos, tú eres un hombre de la industria. Facebook, Google, etcétera, etcétera. Has escrito un libro. Facebook, tu empresa, hace poco anunció que usaría nuestros postings, lo que nosotros escribimos en Facebook, podría usarlo como publicidad. En otras palabras, si yo digo a un amigo, Alberto, para seguir el ejemplo de las mueblerías, me compré un mueble extraordinario en tal mueblería. Si se lo comento a Rod, Facebook, según lo que leí, puede sacar eso, vendérselo a la mueblería y la mueblería ponerlo como aviso, sin mi conocimiento. No, ¿Cierto o falso? No, eso es falso. Es solamente en el caso de que sea un post público, que tú compartas con todo el mundo. La gente generalmente no comparte muy pocas cosas públicamente con todo el mundo. Por ejemplo, la semana pasada anunciamos que, por ejemplo, en el caso de los chicos, los posts de los chicos que van de 13 a 17 años, hay que decir que menos de 3 años no deberían tener una cuenta en Facebook. Esos chicos, cuando hacían algún post por default, es decir, lo que venía al sistema era para amigos y amigos de amigos.
Ahora eso se limitó solamente a los amigos, a las personas que están directamente relacionadas con ellos. Y lo que decía antes Rod era muy importante. La gente muchas veces pone más de las cosas que debería poner en una red social, como cuando se va de vacaciones o deja las casas solas, y eso no hay que hacerlo. Y nosotros mismos hemos recomendado muchas veces nuestras políticas de seguridad, le hemos recomendado a la gente que no haga ese tipo de cosas. Rod, ¿qué aconsejarías tú como hacker a mí o a nuestros televidentes hacer para reducir al máximo el espionaje de los gobiernos y de las empresas? ¿Qué podemos hacer? ¿O no hay nada que podamos hacer? No, sí hay mucho que tú puedes hacer. Lo primordial es lo que yo le digo a todo el mundo. Lo que tú pones en la internet se queda para siempre. No importa lo que hagas, no importa si cambias tu opinión, en 10, 15 años alguien va a leer eso y no va a ver el contexto, porque a veces el problema es que la gente pone cosas que están dentro de un contexto. Entonces alguien lo lee fuera del contexto y piensa, oh, mira, esta persona es prejuiciosa, esta persona es esto, lo otro. Tú tienes que tratar de ser lo más sucinto posible y tratar de poner lo menos información personal posible, porque así de esa manera es donde empieza expone la información privada y te hace vulnerable a personas que te quieren vender cosas o que te quieren Pero hacer... en 30 segundos que nos quedan, Alberto Areolos, ¿acaso eso no es la esencia de Facebook, poner información personal? Creo que la esencia de Facebook es poder compartir las cosas que son importantes para mí, pero yo tengo que determinar cuáles son las cosas que son importantes para mí que quiero compartir con la gente y con qué tipo de gente. No es lo mismo hablar con mi madre, hablar con mis tíos, que hablar con mis amigos, que los amigos del colegio. Entonces, creo que la gente tiene que ser muy cuidadosa en qué, cuándo y cómo comparte y con quién comparte. Fascinante. Muchísimas gracias, Alberto Areolos. Muchísimas gracias, Rod. Muchísimas gracias, Alejandra. Vamos a un corte y volvemos con mi opinión sobre todo esto que hablamos hoy. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de escribirnos a nuestro Twitter y a nuestra página de Facebook con sus comentarios sobre este programa y sugerencias para futuros programas. Bueno, mi opinión sobre el tema que tratamos hoy, la censura y el espionaje en el Internet. Creo que son dos temas diferentes, la censura y el espionaje electrónico. Y en ese sentido, en lo que hace a la censura, creo que el informe de Freedom House es un poquito injusto en poner a México y a Brasil en la misma categoría de países parcialmente libres en que ponen, por ejemplo, a Venezuela. Porque según este mismo informe, Venezuela a menudo bloquea los sitios de Internet de la oposición y durante elecciones, por ejemplo, muchas veces hacen caer todo el sistema de Internet. Y eso, que sepamos, todavía no pasa en México ni en Brasil. Quizás habría que matizar un poco estas calificaciones y agregarle otras categorías intermedias para no poner a todos en la misma bolsa. Pero en términos generales estoy de acuerdo con el informe en que hay un gran deterioro de la libertad de Internet en todo el mundo, tanto en lo que hace a la censura como en lo que hace a la privacidad. En algunos países, hablando de censura, como Cuba, directamente no hay libertad de Internet, porque el gobierno censura toda la red. En países como México y Brasil hay cada vez más censura indirecta mediante leyes que prohíben ofender a candidatos políticos, como la reciente ley electoral en Brasil, o mediante la intimidación de blogueros por el narcotráfico o el crimen organizado y la impunidad, como en el caso de México. Y en Estados Unidos está el otro problema, el espionaje electrónico. Aunque el informe dice que hay libertad en la red y es un país libre en Internet, los documentos filtrados por Edward Snowden demuestran que hay un espionaje muchísimo mayor en la red del que se suponía. Y el hecho de que ese espionaje haya sido secreto, que nadie hubiera sabido y que el gobierno todavía hasta el día de hoy no haya explicado a la ciudadanía detalladamente a quién están espiando y por qué, eso no solo es malo para las libertades individuales en Estados Unidos, sino que le resta autoridad moral a Washington para criticar las faltas de libertades en el resto del mundo. La verdad es que leer este informe me dejó una sensación de alarma, porque independientemente de que uno esté de acuerdo o no con la calificación de un país o otro, lo cierto es que en casi todas partes, incluyendo Brasil, incluyendo México, incluyendo Estados Unidos, las libertades en el Internet se están deteriorando cada vez más. Gracias, hasta la próxima.